parte del enlace del video. Ese va a estar en el aula digital. ¿Ya lo empezaron? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Ahora sí, bueno, vamos a definir esto. Si yo le digo, si usted no se recuerda, pues no se preocupe. Cuando ya lo vimos, ahí sí preocúpese. Cuando ya no se recuerda, si ya se le compartió a usted el material, si ya se le explicó y ya no lo recuerda, ahí sí nos vamos a preocupar. Cuando no lo hemos visto, no habrá que preocuparse, pero sí habrá que estudiar antes, ¿verdad? Me dice que una relación, pues, es el conjunto de pares ordenados que se forma de la correspondencia entre dos conjuntos. Entonces yo tengo dos conjuntos. Yo los voy a representar por acá en unos como costalitos, les digo yo. Vamos a hacer este por acá. Aquí está. Vamos a necesitar dos parejitas. Aquí está. Entonces yo tengo dos conjuntos. Entonces me dice que la relación es nada más una correspondencia. Cuando yo hablo de una correspondencia es que se asocia a los elementos de aquí un elemento de este otro conjunto. Le vamos a llamar que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces por aquí yo tengo elementos. Yo puedo tener un A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente hasta que tenga un AN. Entonces por aquí están los elementos B1, B2, B3, B4 y así, hasta que llegue el elemento B. Entonces la relación simplemente es la correspondencia que se da. Por ejemplo, yo puedo asociar a este elemento A1 con este elemento B2, a este elemento A3 con este elemento B1. Entonces, a esta asociación que yo hago es lo que se le dice que es correspondencia. A este le corresponde este valor y a este le corresponde este otro. Esa es una relación. Entonces, es una correspondencia que se da entre dos conjuntos. Ahora bien, a partir del concepto de relación se define lo que es una función, que se va a tener o cuál es el concepto de función. Me dice que una función es una relación que se establece entre dos variables, habrá dos conjuntos nuevamente, eh, de manera general, las variables son la variable X y la variable Y. Entonces me dice que es una correspondencia entre dos variables en la cual en esa correspondencia a cada valor de la primera variable le vamos a asociar un único valor de la segunda. Entonces, las funciones entonces son relaciones, porque son correspondencia entre dos conjuntos. Lo único que el concepto de función es un poco más restrictivo, porque me está diciendo que a los elementos de la primera variable solo se les va a corresponder o se van a asociar con un único del segundo. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo, me voy a pasar ya a la notación en X porque vamos a estar trabajando con variable X y variable Y. Entonces tengo al X1, al X2, al X3, hasta un XN, y por aquí tengo un Y1, un Y2, un Y3, hasta un YN. ¿Qué significa cuando me habla de que los elementos de acá solo pueden estar relacionados con un único de acá? Que yo, por ejemplo, si yo tengo al X1 y lo relaciono o lo asocio con el Y1, este X1 ya no puede estar relacionado con otro de acá. Ese es el concepto de función. Si sucede esto, ya no es una función y lo que está pasando es que nada más es una relación, solo se quedaría como una relación que se está dando una correspondencia entre los dos conjuntos. Entonces, no sé si me doy a entender cuál es la diferencia de relación con función. Sí. ¿Sí? Entonces, en la función no puede suceder esto. Si pasa esto, no es una función, sino que solo va a ser una relación. Los elementos de acá no pueden estar relacionados con dos de acá. Ahora bien, ¿será que si yo, por ejemplo, relaciono al X3 con el Y2 y al X2 con el Y3 y vengo y relaciono al XN con el Y3, ¿seguirá siendo una función o se queda siempre como una relación? ¿Podrá suceder esto? Se quedaría como relación porque solo puede estar relacionado con uno para que sea una función. ¿Estamos de acuerdo con el compañero? ¿Sí o no? No.
No, porque en teoría le corresponde un valor del rango, pero eso no quiere decir de que otro valor dé el mismo valor del rango, otro que ya nos haya dado previamente. Lo que no nos puede dar un valor del primer conjunto son dos valores diferentes en un rango. Solo nos puede dar uno, pero eso no quiere decir que un valor del rango se repita con otro punto de partida. Bien, ya está mencionado por ahí un rango. Vamos a preguntarle qué es eso del rango. Lo que el compañero dice es correcto. Fíjese de que la restricción para función solo es que este elemento de acá o cualquiera de ellos no puede venir a dos de acá. Pero los de acá sí pueden tener dos de que están relacionados con dos. Es decir, que hay dos de ellos que pueden ir al mismo. No va a cambiar, seguirá siendo una función. Eso sí puede darse. Que dos de acá vayan al mismo Y o vayan al mismo elemento del conjunto de llegada. Lo que sí no puede suceder para que sea una función que de él se relacione con dos de acá. ¿Me doy a entender con esto ahora? ¿Sí o no? Sí, y una pregunta, esto sería más teórico. Ya en Sí, la práctica ya vendrían ya los ejercicios, no nos vendría un ejercicio así de identificar una función de esa manera. puede ser que sí o puede ser que no. No, esta es teoría nada más. Esto es como, estamos como graficando la manera gráfica de entender a una función. Entonces, si el concepto está claro de función, después vienen los tipos de función. Y en el parcial vendrían partes de teoría, ¿verdad? Puede ser que le venga teoría. Para poder hacer los ejercicios, primero tenemos que leer la teoría, pero más que todos los exámenes son bien de problemas, de ejercicios. Pero puede ser que venga teoría. Nunca sabe. Bien, entonces decíamos que una relación solo es la correspondencia entre dos conjuntos. Para que una relación pase a ser una función, se tiene que cumplir que los elementos de acá estén relacionados solo con uno de acá. Pueden ir dos de ellos a uno de acá y eso no me quita el hecho de que sea una función. ¿Cuál es la notación que nosotros vamos a tener para las funciones? Casi siempre en todos los textos, bibliografías, materiales que ustedes van a estar estudiando, les va a aparecer esto, la notación de las funciones, o las funciones se representan como y igual, y acá aparecen las letras del abecedario. Las más comunes son la F, la G, la H. Entonces tenemos y igual a F de X. Eso es solo notación. Usted le puede poner una I de X, una H de X, una J de X. Veamos esta parte de acá. Decíamos que, o hablamos que las funciones son correspondencias o es una asociatividad que se da entre dos variables. Entonces vamos a estar hablando de una variable independiente y de una variable dependiente. ¿Quién es la variable independiente en las funciones? Si están representadas de esta forma, ¿alguno me lo puede decir? De esa manera sería la X. Exactamente, X es la variable independiente. ¿Y por qué se llama así? Porque ella puede tomar o no depende de nada. No depende de nada más que de las restricciones del tipo de función que tengamos. Y esta de acá, la Y, es la que vamos a conocer como variable dependiente. ¿Por qué se llama así? Porque ella depende de los valores que va a tomar la X. El compañero hablaba de un elemento muy importante en las funciones. Las funciones tienen elementos generales y elementos particulares. Los elementos generales a todas, es decir, que todas poseen estos elementos. Vamos a ver si alguno de ustedes lo recuerda. ¿Cuáles son? El compañero ya mencionaba uno de ellos, que es el rango. ¿Cuál es el otro elemento como general? Que es decir, que se lo puede encontrar a cualquier tipo de función. El dominio. Eso es, el dominio. Y hay otro elemento que es la gráfica de ellos. Estos El elementos, vértice. el vértice ya es un elemento particular. ¿De cuál función? ¿De cuál función? Trigonométricas. Esos son los tipos, ya esos son los tipos. Entonces, estos tres elementos que hemos escrito acá, esos tres son comunes en todas las funciones. Cuando me refiero a comunes, me refiero a que todas tienen estos elementos, pero no son el mismo. Por ejemplo, el dominio de una función cuadrática no es el mismo de una racional. Dependerá del tipo de función, así va a ser su dominio, al igual que el rango, y de esa manera también la gráfica. Veamos entonces, el dominio de una función, ¿qué vamos a entender por dominio de una función nosotros? ¿Alguno lo sabe o alguno lo recuerda o alguno quiere compartir su conocimiento? El conjunto de partida de la función. Es eso, es el conjunto de partida. Cuando yo hablo del conjunto de partida, si yo me vengo acá a la ilustración gráfica, estoy hablando de este conjunto A. Este estaría representando mi dominio. En este caso también la relación puede tener un dominio.
Ese sería el conjunto de partida. Dicho de otra forma, el dominio son los valores que toma la variable independiente. Ese va a ser el dominio de la función. Lo vamos a denotar o se va a representar de esta manera. DOM, y después iría la función a la cual estamos calculando el dominio. En este caso estamos trabajando o estamos bajo el supuesto que es la F, ¿verdad? ¿Quién es el rango? El compañero hablaba por ahí del rango, que los del rango sí pueden tener dos elementos que vengan de acá. ¿Quién es el rango? Conjunto de llegadas. Ese es el conjunto de llegada, es los valores con los cuales se están relacionando las variables independientes o la variable independiente. Entonces el rango es el conjunto de llegada, es decir, a donde llega la asociatividad de la variable independiente. El rango se va a tomar entonces con la variable dependiente. ¿Cómo lo vamos a denotar? Se denota de esta manera, rang, y después la función a la cual estamos calculando el rango. El dominio de la función va a ser analizado en el eje X. Cuando nosotros grafiquemos funciones, aquí está la parte de la gráfica. La gráfica simplemente es tabular valores, colocarlos en el plano cartesiano, esos pares ordenados, y a partir del tipo de función, ver qué forma o qué se me está formando en el plano cartesiano con esa nube de puntos y darle la forma del tipo de función. Ya vamos a ver que la gráfica de una función cuadrática no es la misma que de una función radical o que de una función trigonométrica o que de una función exponencial, que son uno de los pocos tipos o de los muchos que vamos a estar viendo nosotros. Entonces el dominio va a ser analizado o va a ser estudiado en el eje X y el rango será estudiado o lo vamos a deducir a partir del eje Y. Al final el rango son las imágenes que la función tiene, es decir, los valores que la función o que la gráfica está tomando en el eje Y. Entonces la gráfica va a depender del tipo de función que se esté estudiando. ¿Preguntas hasta el momento? El dominio es en X y el rango es en Y. Eso es. Okay. ¿Preguntas? No. ¿No lo sé? No tengan miedo. Si creen que voy muy rápido, díganme. Por mi parte, no, todo claro. Todo claro. Fíjense que las funciones tienen una cantidad enorme de aplicaciones en la vida cotidiana. Les voy a poner un ejemplo así bien sencillo. Y ustedes me dirán si eso es una función o es una relación y me lo van a decir con argumentos, es decir, justificándolo con la teoría que tenemos. Me van a decir, no, eso que usted está representando, ese gráfico, no es una función por esto y esto. Eso que usted está representando en esos gráficos sí es una función por esto y esto. Vamos a imaginar que yo tengo por este lado, imagínense que están ustedes acá, el grupo de matemática 1, los integrantes. Entonces, vamos a colocar nombres aquí simbólicos. Tengo a Juancito, tengo a Luisito, tengo a Carmen, tengo a Cindy, todos cuatro, con 5 lo vamos a hacer. Y tengo a José. Y por aquí está la fecha de cumpleaños de estos muchachitos. Digamos que sus edades rondan entre 17 a 25. Entonces por aquí está 17, 22, 20, 21. Y hay uno que tiene 25. 2, 4, 5. Ahí está. Ven a ver, mapa. La correspondencia que se forma entre estos jóvenes y su fecha de cumpleaños, ¿será una función o simplemente es una relación? Pregunto. Chicos, Es una función. ¿por qué lo es? Porque, bueno, empíricamente podríamos decir de que nadie va a nacer dos veces. Ajá. Término biológico. Por lo tanto, a cada conjunto de partida le corresponde un único valor de llegada del otro conjunto.
Claramente también aplicamos de que hay personas que pueden nacer el mismo día, cosa que sería como no relevante, pero también es lógico porque se podría decir que es un comportamiento hasta cierto punto normal en la función. Exacto, muy bien, qué bueno lo explicó, muy bien, felicidades. Es eso, yo puedo tener, bueno, mejor dicho lo que el compañero, el primer punto que él enfatiza, no hay personas naturales, ¿verdad? Porque algunos lo que sucede es que lo nacen un día, pero los inscriben otro, entonces ahí sí, tiene 2 días, pero él solo nace uno. No puede tener, mejor le hubiera puesto fecha de nacimiento, ¿verdad? No puede haber que usted nació 2 veces, ¿verdad? Entonces, estos de acá solo van a estar relacionados con uno de acá. Eso es la restricción de función. Entonces, sí es una función. Puede darse el caso de que haya 2 chicos de acá o una chica y un chico que cumplan el mismo día, pero eso no me está restringiendo el hecho que sea una función. Entonces, por ejemplo, viene Juancito y tiene 17 años. Bueno, la fecha de cumpleaños es 17, aquí puede ser cualquier mes, ¿verdad? Viene Luis y tiene 25, Carmen puede tener 17, Cindy 22 y este de acá pues tiene 20 años. Entonces, esto sería como una aplicación bien sencilla, ¿verdad? De lo de la función. La idea o el objetivo de esta representación era saber o detectar si en usted había quedado clarificado o si yo me había dado a entender el concepto de función, pero veo que sí. No sé si tienen alguna pregunta con la ilustración. ¿Sí o no? Chicos. Bastante claro. Sí, estamos bien. Sí, sí. Vamos a seguir entonces. Aquí estamos. Miren, el último elemento que les decía de la parte de las funciones, la representación gráfica de cada una de ellas. Esta gráfica es nada más como de forma general, no significa que todas las funciones van a tener esta gráfica, ¿verdad? Aquí hablamos entonces que las funciones se representan como y igual a f de x, ya lo habíamos dicho, las x son el conjunto de partida, que decíamos que es el dominio, y la gráfica está formada por estos pares ordenados del plano cartesiano. ¿Cómo encuentro yo estos pares ordenados? Simplemente hago una tablita de valores. Dependiendo del dominio de la función, le asigno los valores a x, lo evalúo y de esa forma obtengo los valores para y. Entonces, cuando yo voy a graficar a una función, lo que voy a graficar en el plano cartesiano primero son pares ordenados que me van a resultar de la relación que se está dando entre la función, dependiendo quién sea. Entonces, por ejemplo, ¿qué pares ordenados puedo yo identificar que están graficados en esta función? ¿Podrían decirme ustedes algunos, vamos a ver, los más evidentes? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Díganme el primer par ordenado. Vamos a ir de izquierda a derecha. ¿Quién es el primer par ordenado? Lo voy a llamar punto 1. Menos 1,10. Eso es, ese es el primer par ordenado, menos 1,10. De ahí el otro evidente, ¿quién sería? 0, perdón, sí, 0,4. Perfecto. Cuando le digo evidente es en el sentido que es entero. A eso me refiero con evidente. ¿Quién sería el tercer par ordenado? Uno coma cero. El 1,0. ¿El otro? 2,2. 2,2. Sí, también. Este de acá. Bien. Tenemos otro. Podríamos decir este, ¿verdad? El 3,2. Y así puedo decir este otro de acá y este otro de acá. Vale. Estos valores son los que yo voy a graficar en el plano cartesiano. Ahora, dependiendo del tipo de función, así le voy a dar yo la forma a esa gráfica. Cuando yo grafique a los pares ordenados, a mí se me va a formar una nube de puntos. Esa nube de puntos me va a describir a mí el comportamiento de la función. Lo que yo voy a hacer nada más es unir a esos puntos. Ya vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando que dependiendo del tipo de función, así es la gráfica que yo voy a hacer. Yo no voy a estar graficando esto como una función cuadrática o como una función trigonométrica. Vamos a tener las herramientas necesarias y suficientes para identificar cómo va a ser la gráfica de esa función. La idea o el objetivo de mostrarle esto a ustedes para explicarle o para que quede clara la parte de que al final lo que graficamos de cada una de las funciones son pares ordenados. Va.
Vamos a ver si quedó o me di a entender con lo que ustedes estaban diciendo de dominio y rango. ¿Quién sería el dominio de esta función? Fíjense que esta función está como restringida. Ella no pasa de estos puntos. Hasta ahí llega. ¿Podría decirme alguno de ustedes quién es el dominio para esta función que le he llamado f de x? ¿Quién sería el dominio? Podría ser de menos 1 a, permítame que no le veo, a 6. ¿Estamos de acuerdo con el compañero? Ah, Roberto, es verdad. Ángel, Roberto. ¿Sí? Sí, ya me recordé. ¿Estamos de acuerdo con Ángel? Sí, correcto. Es correcto. ¿Por qué lo es? Vamos a explicar por qué el dominio es de menos 1 a 6. Recuerden ustedes que decíamos que el dominio son los valores de la variable independiente y la variable independiente es analizada en el eje X. ¿Qué valores está tomando la gráfica de esta función en el eje X? Está tomando desde este hasta este. Ahora bien, con los dominios vamos a tener un poco de cuidado, bueno, mejor dicho, cuando estemos representando intervalos, si eso va cerrado o va abierto. ¿Cuándo va a ser cerrado? Cuando este valor le pertenezca al dominio. ¿Cuándo va a ser abierto? Cuando no le pertenezca. En los intervalos infinitos siempre se considera como abierto. Esos intervalos siempre lo vamos a colocar abierto. Cuando llevemos el infinito, ¿verdad? Esa parte del corchete va a ir abierto. ¿Qué sería el rango de esta función? Sin miedo. De 0 a 10. Estamos de acuerdo. Sí, correcto. Correcto, ¿verdad? El rango decíamos que son los valores de la variable dependiente y eso me lo va a estar o lo vamos a estar reduciendo a partir de los valores que la función o la gráfica está tomando en el eje Y. Entonces es como que yo hago un sombreo en el eje Y. ¿Qué valores toma esta gráfica del eje Y? Este es el primer punto que toma, entonces toma 10. Acá abajo no hay valores, por eso es que el rango solo empieza desde 0. Porque este punto de acá, como ustedes me lo decían, es el 1,0. Entonces, este es el primer valor o el valor más pequeño en el rango. Entonces, esta función tiene por dominio al conjunto o al intervalo menos 1, 6 y por rango al 0, 10. ¿Preguntas con esto? ¿Está clara o me doy a entender, mejor dicho, qué es el dominio, cómo lo vamos a encontrar y quién es el rango y cómo lo vamos a encontrar? Aunque esto, el dominio y el rango, pues va a depender también del tipo de función. Lo importante es ahorita es que me quede a mí claro o que yo me haya dado a entender en cuanto al concepto de dominio y rango. O ahora, Yo pregunta. tengo una pregunta. Vamos, dígame. Si, por ejemplo, la gráfica estuviera horizontal, por ejemplo, o acostadita, mejor podríamos decirle, seguiría siendo el dominio en X y el rango en Y. Sí, por ejemplo, que yo le dé vuelta a la figura. Creo que eso no lo puedo hacer. Sí, sí. Quiero ver. Ah, sí puedo. Ángel quiere que le dé vuelta a esto, pero ya no me lo da. Ahí voy. Así. Ajá, sí, sí. Aquí siempre tenemos que tener nosotros bien en cuenta que el eje X siempre va a ser el horizontal y el eje Y va a ser el vertical. Sí. Entonces, si le doy vuelta, esto se invertiría. El dominio pasaría a ser el rango y el rango sería el dominio, porque el dominio sería desde acá hasta acá y el rango sería desde acá hasta acá. Sí, aunque esto sería nada más para una relación, porque visto así, eso no sería una función. Ya van a ver por qué. Vamos a ver el criterio de la recta vertical. Eso no es una función. Si le doy vuelta ya no es una función, sino que solo es una relación, pero sí puedo encontrar el dominio y rango. ¿De acuerdo, Ángel? Sí, muchas gracias. Entonces lo vamos a dejar así, porque eso sí representa una función. Bien. Vamos entonces a la parte que les empezaba mencionando del criterio de la recta vertical. Si a mí me muestran la gráfica de ciertas ecuaciones, yo puedo deducir a partir del criterio de la recta vertical si esa gráfica pertenece o no a una función o pertenece a una relación.
¿De qué manera lo hago? Yo voy a trazar rectas verticales a lo largo del dominio de esa ecuación. Si hay al menos una recta vertical que me corta a esa gráfica en más de un punto, esa gráfica pertenece a una relación. Pero si todas las rectas, es decir, no hay ninguna que lo corte en más de un punto, todas la cortan en un punto, entonces esa gráfica pertenece a la ecuación de una función. Veamos entonces estas representaciones gráficas que yo tengo. Voy a empezar a trazar rectas verticales acá, a lo largo de todo el dominio D. Entonces empiezo a trazar. Con este trazo que yo llevo son rectas paralelas al eje Y y perpendiculares al eje X. Por eso se llama recta vertical. Díganme ustedes si va a haber al menos una que me corte a esta representación gráfica en más de un punto. ¿Habrá alguna? No, ninguna. No va a haber ninguna. Entonces, esto de acá me representa a una función. ¿Qué tipo de función representa? Vamos a ver si se recuerda. ¿Esta es la gráfica de cuál función? Valor absoluto. Eso, es el valor absoluto. La vamos a estudiar. Vámonos para este de acá. Yo le empiezo a trazar rectas verticales a lo largo de todo su dominio, es decir, rectas paralelas al eje Y y perpendiculares al eje X. ¿Habrá al menos una que me corte en más de un punto a la gráfica que yo tengo? Sí, porque es una circunferencia. Hay más de una que sucede, ¿verdad? Con una que yo encuentre bastará. Entonces, por ejemplo, en este de acá, tengo a un X acá, digamos a un X1, ¿y qué sucede? Él se relaciona con este y se relaciona con esto. Por eso es que ya no cumple la definición de función. ¿Por qué? Porque este X está relacionado al mismo tiempo con 2Y. ¿De acuerdo? Entonces, esta solo es una relación. Veamos esta otra, que es una función seccionada, o una función por trozos. Bueno, ya les dije qué función. Esta es una función, por más rectas verticales que yo trace, no va a haber alguna que me la corte en más de un punto. ¿Por qué sucede eso? Si yo trazo esta, ¿qué sucede? ¿Por qué sigue siendo una función? Y si yo trazo esta, estas dos es el detalle. ¿Por qué yo digo que aunque suceda esto, sigue siendo una función? Al igual que acá. ¿Podría alguno explicar? Porque no están Porque conectados. realmente al momento de hacerla nos da un punto puntual, o sea, y si lo vemos desde la otra función que tenemos aquí, en este caso serían dos, al momento de acercarse a ese punto, en realidad no lo está tocando, por lo que sí, solo hay un punto por el que está cruzando realmente la línea vertical. Lo que está pasando es que está tendiendo, o sea, es un límite, pero no es un punto como tal, a excepción de las otras dos que sí lo toman. Muy bien, yo veo que ustedes saben mucho y eso es bueno. ¿Por qué sabe usted que no está tomando al punto? ¿Cómo lo sabe? Gráficamente por el punto sobremarcado y porque del otro lado realmente está ahí. Cuando veamos la función seccionada, vamos a nosotros a tener en cuenta si vamos a dibujar puntos rellenos en los extremos de los intervalos o van a ser puntos sin relleno. Estos son los puntos sin relleno. Tal vez aquí no lo identificamos muy bien, pero este punto es sin relleno, es decir, es un punto abierto. ¿Qué estoy simbolizando yo con este? Que este punto no le pertenece a la gráfica. Sí se acerca a, como lo dijo el compañero muy bien, y hasta me introdució por ahí la parte del límite. Qué bueno. Está tendiendo a él, pero no lo toma, no lo está tomando. Significa entonces que al final solo este punto le pertenece, aunque yo trace la recta vertical y la esté cortando en dos, pero como él no es parte del rango o no es parte de la gráfica de la función, entonces no hay problema, sigue siendo una función. Lo mismo va a suceder para este otro punto, solo lo está tomando acá, no significa que este X tenga dos imágenes, porque este valor no le pertenece, solo estoy diciendo que la función tiende a ese valor, pero no lo toma, al final no lo está tomando, llega muy cerca, cerquita de él, pero no lo toma. Me daba a entender con el criterio de la recta vertical cómo identificar si una gráfica de una ecuación es o no función. Sí o no. Sí. Sí, y una pregunta sobre lo que acaba de decir de los puntos esos. Uh-huh.
lo veríamos, lo enfatizaríamos más adelante. Exacto, cuando veamos la función seccionada le vamos a dar mayor énfasis a esto. Ok. ¿Preguntas? ¿No? No hay preguntas. Fíjense que ya me fijé que los mismos están participando. Yo voy a empezar a preguntar. Yo estoy reconociendo voces. Entonces, si no me participa, y se me olvidó decirles eso, ahorita lo voy a decir. La forma en la cual usted aprende, el ambiente en lo que lo hace, influye mucho. Yo no sé ahorita, yo no les dije que activaran su cámara. ¿Cómo están ustedes? Se lo voy a decir ahorita, lo tuve que haber dicho antes. Lo ideal para recibir una clase, aunque sea en línea, que es estar yo en una mesita con mi cuaderno de apuntes, con mi calculadora porque es clase de matemática, bien sentado, no acostado en la cama, con el teléfono que casi me cae en la cara y viendo nada más lo que el docente está haciendo. Yo tengo que estar tomando apuntes, a pesar que el video va a estar ahí, pero usted tiene que tomar sus apuntes de lo que yo voy diciendo, de lo que estamos desarrollando. Yo voy a colocar ejercicios de los cuales le puedo estar preguntando, ¿qué le dio fulanito? ¿Qué le quedó esto? ¿Qué le quedó lo otro? Entonces, el ambiente en el que usted aprende es muy importante. Ahora, puede ser que en su casa haya muchos ruidos. Yo los entiendo, si no, no fuese una familia. Yo trato que acá me hagan el menor ruido posible para ustedes, porque se siente bien feo estar con el ruidoso. Entonces, con ustedes no hay problema que haya ruido. El detalle está que si usted puede alejarse de ese ruido, hágalo, porque al menos yo con ruido no puedo aprender. No sé si usted, porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Si usted puede aprender con el ruido, pues no hay problema. Pero si no puede, si a usted le interfiere, váyase para un lugar de su casa donde no le interfieran y deje de estar haciendo otra cosa que no sea estar en la clase activamente. Yo me fijo, yo conozco, sé que algunos están en la clase y están en otra cosa, tal vez contestando mensajes de WhatsApp, tal vez jugando, tal vez en el Facebook, tuiteando. Entonces, aprovechen el tiempo. Estas 2 horas son para la clase. Entonces, si ustedes están haciendo otra cosa, ¿de qué sirve que estén en la clase? Tienen que estar en lo que están y esto les va a ayudar. Entonces, si ustedes inscribieron este horario, porque ustedes podían. Ahora, levántese temprano, báñese, porque cuando uno se baña, como que se abre el cerebro para que le ingrese, que es como una esponja. Se le va a ingresar. Si usted no se bañó, pues tal vez sí va a adquirir conocimiento, pero no como el que hubiésemos adquirido si nos hubiésemos bañado, porque estamos más despiertos. Entonces, esa parte se me olvidó mencionarlas, pero se las digo ahorita. Tienen que estar en un ambiente de aprendizaje favorable para ustedes. Entonces, ya cada uno es responsable porque yo no voy a ir a su casa y decirle, fulanito, deje de estar en el WhatsApp, sutanito, deje de estar haciendo esto. Ustedes ya están grandecitos, ustedes saben lo que les conviene y lo que no conviene. Yo nada más les sugiero, no es regla, pero tómenlo en cuenta, ¿verdad? Ya les digo, la idea de esto es para bienestar de ustedes, no es para otra cosa. Bien, seguimos entonces. Se llegó entonces los tipos de función y aparece la primera función que es la función cuadrática, la función lineal que va a aparecer en el trabajo de investigación. Les queda por aparte a ustedes. Veamos esto de la función cuadrática. En un pequeño resumen vamos a estar haciendo. Los materiales ahí están, entonces en la teoría como que no nos vamos a detener mucho más. Sin embargo, sí es necesario explicarlo, ¿verdad? Es necesario que nos quede un poco clarificado cada una de las partes. La función cuadrática. ¿Qué es esto de la función cuadrática? La función cuadrática es una función polinomial. Si es una función polinomial, entonces su ecuación es un polinomio y como es cuadrática sería de grado 2. Díganme cuál es la ecuación de una función cuadrática. Vamos a tener dos tipos de formas de representarla. Una se va a llamar forma general y la otra forma canónica. Vamos a indicar cuál es la diferencia de las dos maneras. Digamos primero la forma general. Díganme ustedes, ¿cómo represento a una función cuadrática mediante su ecuación general? De la forma ax al cuadrado, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Recuerda bien? Más bx más c. Perfecto. Esta es la forma general de representar a una función cuadrática. Este a debe ser distinto de 0. ¿Por qué?
Porque ese es el que nos va a indicar hacia dónde abre la gráfica. Ya lo dijo muy bien, el elemento A me dice la abertura de la gráfica, que es un elemento de la función cuadrática, pero ¿por qué más no puede ser 0? De lo contrario, ya no es una función cuadrática, es una función lineal. Exacto. Si el A toma el valor de 0, esos valores A, B y C serán coeficientes numéricos. La X va a ser nuestra variable independiente y acá el f de X recuerda que es el Y. No se le olvide que este es el Y, la variable dependiente. Si el A toma el valor de 0, todo este término se anula y ya no sería un polinomio de grado 2, sino que un polinomio lineal y eso se convierte en una función lineal. Por eso es que se le exige que este coeficiente no puede ser 0, y ya lo decía Ángel, eso también me va a estar dando la abertura, que es un elemento específico, un elemento particular de la función cuadrática. Aquí están, miren, todos esos partes de acá. Ahora, el coeficiente B y C, pues pueden ser cualquier número real. Aquí podemos estar trabajando con decimales, con fracciones y con enteros también. Lo único que no se nos puede estar dando son imaginarios. Por eso decimos en los reales. Ahora, ¿cuál es la otra forma de representar a la función cuadrática? ¿Cómo se llama esa otra manera y quién es la ecuación? La canónica. Exacto, la forma canónica. Ahora, ¿cuál es la forma general de lo de la canónica? ¿Quién sería? Si no mal recuerdo, creo que era A por X más B, entre paréntesis, eso más C. No. La anotación al final, como que no, si le cambian las variables no hay problema, pero fíjense que lo damos o lo denotamos como la forma general que aparece en la mayoría de textos. ¿Quién va acá? Eso está bien. Vale, voy a ayudar. Esto es x menos h al cuadrado más k. Aquí es más o menos, igual que acá puede ser más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la forma canónica u ordinaria, también se le llama así. ¿Cuál es la diferencia de la general con la canónica? Que en la forma canónica yo puedo identificar de manera inmediata quién es el vértice de la parábola. La función cuadrática también es conocida como o se dice también que es la parábola. Ahora bien, eso del vértice que va a ser, ese vértice es el punto de inicio de la función cuadrática en su gráfica. Ya vamos a ver que si abre hacia arriba es un valor mínimo y si abre hacia abajo es un valor máximo. Entonces, el vértice, lo vamos a adelantar, tiene las componentes h, k, es decir, que el vértice es un par ordenado. H, k. Si yo tengo la forma canónica, inmediatamente puedo identificar el vértice. Si tengo la forma general, voy a tener dos maneras de identificarlo o de encontrarlo. Una es con la fórmula, que ya vamos a ver cuál es esa fórmula, y la otra es mediante un complemento de cuadrado, que sería como un caso de factoreo. Entonces, por eso es que es la diferencia nada más de esas dos. A veces es más sencillo tener la canónica porque puedo identificar el vértice. No significa que si tengo la forma general no lo voy a poder encontrar. Claro que sí, ya les dije qué tipo de métodos vamos a estar utilizando. Habrá que tener cuidado en cuanto a la identificación o deducción del vértice en esta componente que es la componente X. Si usted se fija por forma general, aquí es X menos H. Si aquí usted tiene, por ejemplo, X menos 1, la componente en H sería 1. Si usted tiene X más 1, la componente en H sería menos 1. Lo vamos a tomar con el signo contrario que esté acá. Si estás restando, entonces se lo toma como positivo. Y si está sumando, se convertiría o lo tomaría como negativo. En K no, en K lo va a tomar con el signo que esté apareciendo. ¿Me doy a entender acá? Sí. Sí. Ese cuidado tenemos que tener. No se le va a olvidar esa parte, que cuando encontremos la componente X del vértice, si el valor numérico está restando, entonces se toma positivo. Y si se está sumando, se toma negativo. Con el K no, con el que está fuera de eso, no. Se toma con el signo que tiene. Entonces veamos, los elementos principales que va a tener la función cuadrática, hablamos de un vértice que tiene componentes HK, es decir, que es un par ordenado. El vértice es un punto de inicio de la función cuadrática. Si la parábola abre hacia arriba, pues va a ser un valor mínimo y si abre hacia abajo va a ser un valor máximo.
El dominio de la función cuadrática. ¿Qué valores puede tomar un polinomio cuadrático? ¿Quién es el dominio para la función cuadrática? Todo el conjunto de los números reales. Exacto. Ella no tiene restricciones. La variable x puede tomar cualquier valor real. El rango, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el rango? El rango va a estar restringido por la abertura. La forma de la gráfica de una función cuadrática, ¿cuál es? Ya les mencionaba yo la parábola, es una parábola. Las únicas dos formas que se nos pueden dar a nosotros para verificar una función cuadrática son estas. O abre hacia arriba o abre hacia abajo. Lo que va a suceder es que lo que vamos a estar graficando son desplazamientos de estas de acá. O se viene para acá, se viene para abajo, se viene para arriba, solo va a estar desplazada. Ahora bien, ¿quién me va a dar la abertura? Lo decía Ángel, me lo va a dar este coeficiente. ¿Qué coeficiente? El que acompaña a la x cuadrado. Tenga cuidado con esto. Y en este caso, si tengo la canónica, el coeficiente que esté acompañando al paréntesis que está elevado al cuadrado. Si ese coeficiente es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Y si es menor que 0, va a abrir hacia abajo. Esas son las únicas dos opciones porque no puede ser 0. Que sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Entonces, cuando sea el A positivo, es abertura hacia arriba. Y si es A negativo, abertura hacia abajo. Fíjense en esto. Recuerden que el rango sería o es los valores que la gráfica toma en el eje Y. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Si la parábola abre hacia arriba, el rango empezaría a contar desde la componente Y del vértice hacia más infinito. Y si la parábola abre hacia abajo, empezaría a contar desde menos infinito hasta la componente Y del vértice. Entonces, cuando el A sea positivo, el rango para la función cuadrática, ¿quién va a ser? ¿Quién es la componente Y del vértice? ¿Qué valor va a estar ahí? ¿Cómo lo he representado? Por la letra K. Exacto. Entonces va a ser desde K hasta más infinito. Y si la parábola abre hacia abajo, es decir, que la abertura es hacia abajo, va a ser los intervalos son ordenados. Siempre se empieza a contar desde el más pequeño. Sería desde menos infinito hasta la componente Y del vértice, que sería K. Si usted en una evaluación me pone el rango como desde K hasta menos infinito, ese intervalo no existe. Los números reales son ordenados, significa que primero vamos a poner al más o vamos a colocar al más pequeño. ¿Estamos bien con el rango de una función cuadrática? ¿Sí o no? En un examen, ¿cómo se lo colocaríamos? De esta manera, lo que no quiero en una evaluación es que usted haga esto. Por ejemplo, yo tengo esta parábola y ella, voy a centrar en esta. Aquí está menos 1. El rango de ella sería desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, si usted en una evaluación me coloca esto, que el rango de ella es de menos 1 hasta menos infinito, esto definitivamente estará malo. ¿Por qué? Porque este intervalo no existe. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Preguntas hasta el momento? Estos elementos de acá se recuerdan el dominio general, pero por ejemplo el vértice es particular de la parábola. La función, por ejemplo, una trigonométrica no va a tener un vértice. Bien, vamos con otro elemento que ese también es general para todas, los interceptos. Los interceptos nada más son los puntos donde las gráficas pasan cortando a los ejes. ¿Cuántos ejes tenemos en el plano cartesiano? 2. 2. Entonces vamos a encontrar un corte con el eje X y un corte con el eje Y. Ya vamos a ver la metodología que vamos a seguir. La forma de hacerlo sí va a ser igual para toda la función. Lo único que como depende del tipo, así es la ecuación que tenemos, ¿verdad? El eje de simetría. El eje de simetría es un elemento particular, es decir, solo lo tiene o lo va a poseer la parábola. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es una recta que divide la parábola en dos partes iguales, es una recta vertical. Su ecuación va a estar dada de esta forma, como x, y ven, igual. Esto siempre lo va a llevar al eje de simetría.
Lo que va a cambiar es lo que va a estar al otro lado del igual. ¿Y quién va a estar acá? Va a estar el h, es decir, la componente x del vértice. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. La tabla de valores, lo que vamos a hacer acá es tabular valores, asignándole valores a x, obteniendo valores para y. Entonces lo que vamos a tener en cuenta acá es la regla de correspondencia o la ecuación que va a tener la función cuadrática. Y la gráfica, o graficamos una parábola abierta hacia arriba o una parábola abierta hacia abajo. ¿De qué depende? Del signo del coeficiente a. Ese sería el resumen de los principales elementos de la función cuadrática. ¿Habrá preguntas? La tabulación, ¿de acuerdo a qué lo haríamos? ¿A la fórmula canónica y o a la general? Si tenemos las dos, ustedes deciden. Pero de acuerdo a esa fórmula es la tabulación. Yo solo Sí. sustituyo en Solo X, por ejemplo, en la general. en la ecuación que les estén dando. Es eso. Pero primero tengo que encontrar los valores tanto de H como K. O esos siempre me los dan. No, si le dan la forma general, no lo vamos a poder deducir inmediatamente. Si me dan la canónica, yo lo identifico, el H sería el que está con la X y el K el que está afuera. Pero si me dan la forma general, tengo que utilizar o una fórmula o tengo que utilizar un complemento de cuadrado. Pero puedo trabajar con ambas. Por ejemplo, si solo me dan... La indicación es que tenemos que dominar los dos métodos porque puede hacer que un examen le especifiquen. Encuentra el vértice mediante el complemento de cuadrado, encuentra el vértice utilizando la fórmula, o solo le diga, encuentra el vértice y ya usted decide cuál de los dos usar, cuál de los dos métodos. Ok. ¿Y cómo pasaremos de la general a la canónica? Con un complemento de cuadrado, se lo vamos a ver. ¿Preguntas? No. Si quisiéramos representar solo un brazo de la función, ¿cómo sería? Solo una parte de ella. Sí, al momento de hacer la fórmula. ¿O qué restricción? Solo sería con el dominio. En ese caso es si la función tendría restringido el dominio. Solo en esa situación se puede representar una rama de ella. Como estamos ahorita solo con los tipos de funciones, no vamos a estar teniendo eso porque el dominio lo estamos tomando como todo R. Entonces tenemos que dibujar completa a las dos ramas o completa a la parábola. Eso más que todo se da cuando tenemos la seccionada o cuando ya veamos la función inversa, que ahí sí tenemos que restringir esta para encontrar los inversos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos entonces a los ejemplos y esperaría yo que me dé a entender. Lo que vamos a hacer ahorita es aplicar la teoría que tenemos a estos tres ejercicios. Yo voy a hacer uno de ellos, a ustedes les quedan los otros dos. Si el tiempo nos da, compartimos uno y si no nos da, pues les quedará de tarea a ustedes. La idea de esto, ya le digo, cuando yo estoy explicando, si usted quiere preguntar en el momento, hágalo. No hay ningún problema. Yo no le voy a decir nada porque me esté interrumpiendo. De hecho, es mejor que lo haga conforme vaya avanzando la explicación para que al final, pues, tratemos de que todas las dudas estén claras o que el desarrollo del ejemplo haya sido de la mejor manera. Bien, entonces, antes de hacer los ejercicios, les voy a dar la fórmula para encontrar vértice cuando tengo la forma general de la palabra. Yo creo que algunos de ustedes ya se lo pueden. Como el vértice tiene dos componentes, una H y una K, es decir, una componente en X y una en Y.
¿Quién sería la manera de encontrar h? Vamos a ver quién lo recuerda. H, ¿quién sería? Sería X. Sería la componente en X, pero ¿cómo encuentro el vértice? ¿No recuerdan esa fórmula? No la recuerdan, no se preocupen. Esa es la fórmula, menos B. Menos, Ajá. Siga. menos B entre 2A. Eso. Ahora, ¿quién es el B y quién es el A? Recuerde que estamos con el hecho de que yo tengo una función de esta forma. AX cuadrado más BX más C. ¿Quién va a ser el A? El que acompaña a la variable que tiene exponente 2 y el B el que acompaña a la que tiene exponente 1, porque esto se lo puede dar desordenado. El A no va a ser siempre el que esté primero, sino que lo que usted tiene que identificar que es el que está acompañando a la que tiene exponente 2. Ahora, ¿cómo voy a encontrar a la H? Tomo a la F, a la K, perdón, y la evalúo. ¿En dónde? En menos B sobre 2A. Es decir, que voy a evaluar a la F en H. El valor que me dé aquí para encontrar K lo voy a sustituir en la función. Y ese va a ser el valor de K. Esta es una manera, ¿verdad? Eso sería mediante la fórmula. Vamos a encontrar el vértice a la primera porque literal, si usted se fija o si identificamos o si analizamos, estamos hablando de la parte o de una función cuadrática que está en su forma general. El literal B también, el C ya no, ¿verdad? Eso sería en la forma canónica. Bien. Empezamos entonces, yo voy a hacer el A y los demás son para ustedes. Lo primero que vamos a encontrar acá, como me dice que identifique todos los elementos de la función cuadrática, entonces inicio con el dominio. Vamos a escribir a la función que tenemos, la f de x igual a 3x cuadrado más 6x más 4. Veamos por acá, entonces tenemos a dominio. ¿Quién sería el dominio de esta función? ¿Quién es el dominio de la función cuadrática? Los reales. Todo R, ¿verdad, Katia? Vamos ahora, después del dominio, ¿qué seguía? Ayúdenme. El vértice, ¿verdad? Bueno, de hecho, primero el vértice. Vamos con el vértice. Lo voy a hacer primero con el complemento de cuadrados y luego lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces, para el vértice tenemos dos métodos para encontrarlo o dos caminos. Lo que tenemos que tener claro es que el vértice es un par ordenado, es decir, es de la forma h, k. Fíjense bien, si yo utilizo el complemento de cuadrados es un caso de factorización. 3x cuadrado más 6x más 4. Bien, ¿qué es lo que yo debo hacer? Para completar un cuadrado, lo primero que debo hacer es dejar como coeficiente 1 al que está acompañando la variable que tiene exponente 2. Si ya tiene coeficiente 1, el primer paso que yo voy a hacer acá lo omito y hago ya el segundo que sería que yo haría con mi ecuación. Lo que vamos a hacer siempre... Hola. Ahí podríamos aplicar factor común. Sí, de hecho es lo primero que tiene que hacer. Pero, como solo estamos completando el cuadrado para llevarlo a la forma canónica, nada más vamos a agrupar a la que tiene variable, a los términos que contienen variable. Es decir, a este primero y a este segundo, y este se va a quedar fuera. ¿Qué voy a hacer con esos dos términos que tienen variable? Yo voy a sacar como factor común al primer elemento, sea o no factor del segundo. Aunque no lo tenga, al final, si no es factor que esté identificando de manera inmediata, lo que va a suceder es que me va a quedar una fracción. Pero no hay problema en esa parte. Entonces yo extraigo a este de acá, el coeficiente que ya tiene, siempre es el que voy a sacar como factor común. Sea o no factor de él, en este caso lo es por el tipo de ecuación que yo tengo, pero si no lo es, siempre lo voy a hacer. Entonces extraigo. 3 es factor de quién? Ya les digo, solo estoy agrupando a estos dos. Si yo le extraigo factor común a 3x cuadrado, ¿qué me queda acá adentro? X cuadrado. X cuadrado, ¿verdad? Recuerden que el caso factor común, yo extraigo el factor de los términos, en este caso solo el coeficiente, no se le olvide. Y
lo que me queda acá adentro, que va a ser el otro factor de la factorización, es el resultado de dividir a cada uno de los dos términos entre su factor común. ¿Qué me quedaría ahora? Si yo divido 6x entre 3, ¿qué me queda? 2x, ¿verdad? Más 4. Ahora sí, voy a trabajar con eso que está dentro del paréntesis. Ya logré que el coeficiente de la variable que tiene exponente 2 sea 1. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a tomar al coeficiente que acompaña a la variable que tiene exponente 1, que en mi caso, ¿quién es? ¿Quién es ese coeficiente? ¿Quién es el coeficiente numérico que está acompañando a la variable que tiene exponente 1? 6. 6 es. Lo voy a tomar cuando ya lo factoricé. Con esto voy a trabajar ya. Esta ya la dejé. Esa esta ahora. ¿Quién es ese? 2. Es 2. Ahora es 2. Este coeficiente no siempre va a ser 2. Ahorita me digo que es 2. Lo voy a dividir por 2. Eso sí siempre lo voy a hacer. Siempre es dividido por 2. Lo divido entre 2. Y el resultado que yo obtengo, que en mi caso, ¿cuánto es? 1. Lo tomo, vengo por acá, lo voy a sumar elevado al cuadrado y también lo voy a restar elevado al cuadrado. Si yo hago esto, yo no altero a mi polinomio. ¿Por qué? Porque estoy sumando y restando la misma cantidad, es decir, estoy sumando 0. ¿Estamos bien acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, va. Cuando ya sumé y resté, lo que voy a hacer es agrupar. Tomo este de acá, y lo demás solo lo voy a ir arrastrando. Voy a agrupar a los dos términos que ya tenía con el que yo sumé. Estos tres términos me forman un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factorizo a un trinomio cuadrado perfecto? ¿O cómo sé yo que es un trinomio cuadrado perfecto? El primer y el tercer término son positivos. El primer y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. El segundo término es el doble producto de la raíz del primer término por el tercero. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué lo es? Yo lo he formado. Con esto que hago acá, yo formo el trinomio cuadrado perfecto. La factorización de él, ¿quién sería? La raíz del primer término separada por el signo del segundo término, la raíz del tercer término, es decir, x más 1 al cuadrado. Si yo desarrollo a este binomio, justamente me va a dar este trinomio. Por eso es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, a este término lo voy a sacar de este paréntesis. Pero para que él salga, tiene que multiplicarse por 3, porque este 3 afecta a todo. Entonces, este término de acá va a salir como 3 por menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿qué me devuelve? 1 positivo, ¿no? 1 positivo. ¿1 positivo? Sí, este signo tengan cuidado porque no es lo mismo a tener esto a tener esto. Tienen que tener cuidado cuando estén elevando al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de estas dos operaciones? El signo lo afecta. Exacto. En este caso el signo sí lo afecta. En este no. Yo estoy en el segundo caso. Se lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda. Este menos es ya lo que yo resté. Entonces, este de aquí no es menos. Yo lo tomo nada más a él con signo, sin signo por acá. Esa es otra cosa. Si este de acá es negativo, lo van a tomar sin signo. Solo el muy coeficiente. No van a considerar el signo. El signo va a ir considerado hasta el momento de hacer la factorización. Y ahora acá 3 por menos 1 me quedaría menos 3 más 4, ¿verdad? Entonces esto sería 3 por x más 1 al cuadrado. Si yo simplifico estos dos, ¿qué me devuelve? Más 1, ¿verdad? ¿Tengo o no la forma canónica de una función cuadrática? Sí. Sí, ya la tengo. Ya la tengo de la forma ax más h, en este caso al cuadrado, más k. ¿Quién es el vértice para esta parábola? ¿Quién es el h? Menos 1,1. Eso. Y acá es lo que les decía. Este está sumando, entonces en la componente h es negativo. Y este siempre se toma con el signo. Ya lo encontré. Ahora encontrémoslo con la fórmula y tiene que darme el mismo resultado.
¿Quién sería la componente H del vértice? La fórmula me dice menos B sobre 2A. Entonces tomo la forma general. ¿Quién sería mi B acá? Y este menos es de fórmula. Si el B es negativo, habrá un producto de signo. ¿Quién es el B acá? Sobre... Ajá, el B es 6. Entonces sería menos 6 sobre 2 veces. ¿Cuánto vale mía? 3. ¿Qué me devuelve al hacer el cociente? Bueno, acá me va a quedar menos 6 sobre menos 6. ¿Y eso a qué es equivalente? Sobre 6, perdón. A menos. Menos 1. Menos 1. 1. Ahora, el K, es lo que yo les decía, el K va a ser la función evaluada en el H. ¿Qué valor me devolvió H a mí? Menos 1. ¿Cómo evalúo yo a una función en un valor numérico? Tomo a ese valor numérico y lo sustituyo. Donde aparece X, yo lo coloco a él. ¿Cómo me quedaría esta función evaluada en menos 1? 3 por X cuadrado, pero X toma el valor de menos 1. Por menos 1 al cuadrado. Mire que acá se va adentro. Más 6 por X, que sería 6 por menos 1, más 4. Si yo realizo o simplifico todas estas operaciones, ¿qué me devuelve? Sin temor a equivocarme, me debe devolver 1. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Cierto? Me tenía que devolver 1. Entonces de acá, esa sería la otra forma de encontrar el vértice, que sigue siendo menos 1,1. Cuando yo lo encuentro con la fórmula, tomo tal cual. Porque aquí sí ya es el H y el K. Solo si lo deduzco de la canónica, se le cambia signo al H nada más. Entonces, esas son las dos maneras. Y una, Ajá, dígame. ¿cuál es la que vamos a usar, la que tendríamos que usar, por ejemplo, en un parcial o en un corto? En un parcial les puede aparecer que les indiquen cuál usar o no les indiquen. Si les indican cuál usar y lo encuentran con la otra forma, eso no va a ser válido. No es que esté malo, sino que no es válido. Ahora, si a usted solo le dice encuentra el vértice, usted es libre de utilizar cualquier método. ¿Cuál es entonces, o qué es lo que yo quiero decir con esto? Que debe dominar los dos, porque puede ser que yo le diga encuentre el vértice mediante la fórmula o encuentre con complemento de cuadrado. Entonces domina los dos métodos. Y por ejemplo, los ejercicios que nos acaba de dejar en la guía, se los podríamos mandar de las dos maneras Exacto, hechas. exacto. Ahora bien, si les dan la forma canónica en el parcial es porque los quieren mucho y ya solo lo van a deducir, ¿verdad? Ya no van a utilizar ni una fórmula ni un complemento de cuadrado. Como en este caso, el vértice es bastante inmediato. ¿Quién sería el vértice de esta función C? 3,1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que ese es el vértice? Chicos, Sí, estoy de acuerdo. ¿todos de acuerdo? Si no me equivoco, hay que cambiarle el signo, ¿no? ¿Y por qué usted? ¿Por qué no está de acuerdo usted que a quién le va a cambiar signo? Al más 3. ¿Por qué? No, por eso digo, si no me equivoco. No estoy seguro. Ajá. Sí, hay que cambiar el signo porque Ah, verdad. No se equivoca usted. 3,1. Va. Es que usted me pone en duda, por eso. ¿Qué les pasó a ustedes dos primero? Se dejaron ir por el momento. Tengan cuidado, es lo que les he estado recalcando. Ahorita fíjense que nos podemos equivocar, no hay problema. En los ejercicios que practican se pueden equivocar. En donde no se... Bueno, sí nos podemos equivocar, pero tenemos que darnos cuenta. En el examen se puede equivocar, pero tiene que darse cuenta antes que me lo entregue. No es que usted va a ser perfecto siempre, se puede equivocar, pero es de darnos cuenta. Esa es la idea cuando nos equivocamos. Y reparar eso que hemos hecho mal. Tengan cuidado, se los he recalcado, cuando está en la forma canónica,
el h se toma con el signo contrario. Entonces, este no sería el vértice de esta parábola, sería menos 3. ¿De acuerdo? Pero sigamos con la que tenemos por acá. Se les queda a ustedes. ¿Habrá preguntas cómo encontrar el vértice a una función cuadrática cuando me dan la forma general? Dios mío, ya es tarde. ¿Podrías subir un poquito para tomar a los otros dos? ¿Ahí? Gracias. ¿Preguntas? ¿Había una pregunta por ahí? Como lo hizo la primera vez. Ajá. Que eso se llama complemento de cuadrados. Diga. Después de que sumó 1 al cuadrado y restó menos 1 al cuadrado. ¿Después qué hizo? Lo que hice fue agrupar los dos términos que ya tenía con el que sumé y factorizarlos, porque esto siempre lo van a hacer los que ya tienen, los dos que ya tienen, siempre lo van a agrupar con el que suman y siempre les va a formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo factoricé y a este lo saqué del paréntesis, lo multipliqué por el que está acá, lo elevé al cuadrado y lo multipliqué y vino a operarse con el término independiente. Y ya me queda la forma canónica. Sí. Preguntas, eso se me está quedando sin carga. ¿Preguntas? No. Vale. Si no hay, avanzamos porque ya se nos vino el tiempo encima. Ya perdí el lapicero. Aquí está. Hemos encontrado entonces el vértice. Ahora vamos a encontrar, vamos a ver. Bueno, desde aquí yo podría decir, ¿cuánto vale mi coeficiente A acá? ¿Quién es el coeficiente A de esa función? El 3. El 3, ¿verdad? ¿Este 3 es positivo o es negativo? Positivo. Entonces esta parábola va a abrir hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Sin necesidad de graficarla, yo ya le puedo encontrar el rango. ¿Quién sería el rango? ¿Quién me lo dice? Vamos a ver. ¿Qué sería el rango de esta función? Y ya vamos a ver que gráficamente se va a cumplir. Ay, tengo calor. Por ejemplo, de 0 a más infinito. No. De 1 a más infinito. Perfecto. Recuerde, Ángel, que el rango viene desde la componente K del vértice. Si abre hacia arriba, empieza desde ahí hasta más infinito. Y si abre hacia abajo, es desde menos infinito hasta esa componente K. ¿Cuánto vale el K en el vértice, Ángel? 1, no me acordaba. Ah, vaya, hoy sí ya lo recordó. Entonces, yo ya puedo decir quién es el rango, pero lo vamos a hacer hasta que tengamos la gráfica. Lo que quiero que vean ustedes es que cuando grafiquen se les debe cumplir esas características, al igual que la parábola ahora hacia arriba. Si ustedes grafican y están graficando nube de puntos hacia abajo, hay algo que no está bien. Tienen que revisar. Bien, vamos a encontrar entonces el eje de simetría. ¿Quién sería la ecuación del eje de simetría? A ver, recordemos que era el eje de simetría y quién iba a ser la ecuación de él. X igual a H. X igual a H. ¿Y cuál es el H para mí ahora? Menos 1. Exacto. Entonces la recta o la ecuación del eje de simetría es X igual a 1. Vamos a los cortes con los ejes. ¿Cuántos cortes dijimos que íbamos a tener? Depende, 2. Uno en el X y uno en el Y. Perfecto. Fíjense bien, esta es la metodología que vamos a usar para encontrar los cortes. Si yo quiero encontrar el corte con el eje Y, con el eje X, perdón, vamos primero. Entonces quiero encontrar cuáles son los puntos por donde pasa la parábola atravesando a este eje. ¿Cuánto vale la Y en el eje X? ¿Qué valor toma Y en el eje X? ¿Cuánto vale la Y en este eje? ¿Qué valor toma? 0. Exacto. Entonces lo que voy a hacer es asignarle el valor de 0 a la Y. Los cortes con el eje X van a ser de la forma X, 0. El trabajo de nosotros consiste en encontrar quién es este X. Si yo estoy con la función cuadrática o tiene dos cortes con el eje X o no tiene cortes. Ya vamos a ver cómo identificar que no lo tiene. Esta de acá no lo va a tener. Ya vamos a ver por qué.
Para encontrar el corte, entonces, con el eje Y o con el eje X asignamos ya sea a Y0 o a X0. Si estoy con el eje X, le asigno Y0. ¿Quién es el Y? El Y es la f de X. Ustedes deciden si toman a la forma general si la tienen o toman a la forma canónica si ustedes tienen la forma canónica. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tomo la forma general, yo tengo que igualar a 0 a toda aquella función. 3x cuadrado más 6x más 4 igual 0. ¿Qué aplicarían ustedes para resolver esta ecuación cuadrática que se les ha formado? Podríamos sustituir que x es igual a 0. No. Si usted sustituye x igual a 0, entonces está Forma- encontrando el corte con el eje Y. Ah, perdón, creí que ya estábamos encontrando. No, estamos Forma- ahorita encontrando el corte con el eje X, entonces la variable Y toma el valor de 0. Por eso es que he igualado a la función esta 0. Este es el 0. Recuerden que el f de X es el Y, lo que les estaba diciendo. Lo que he hecho es que le he cambiado de lugar, lo he pasado para acá. Pero eso se puede en una igualdad. ¿Qué harían ustedes para resolver esta ecuación? Fórmula general. Exacto, aplicar la fórmula general. Ese sería como el método más inmediato y uno de los cuales ustedes lo recuerdan muy bien. Entonces, si yo aplico la fórmula general, ¿qué obtengo? Entonces, tengo por acá que la solución sería x igual a menos ¿quién? Menos b. Menos b, que sería menos 6, más o menos raíz de ¿quién? Raíz cuadrada de b al cuadrado. Que sería Menos 6 cuadrado. Menos 4ac sobre 2a, si no me recuerdo. Sí, recuerda bien. Y el a es 3. Entonces, fíjense bien, acostúmbrense en el examen a dejar siempre este proceso. Este sería como el mínimo. Lo que van a hacer es encontrarme qué devuelve todo lo que está dentro del radical. ¿Qué devuelve eso? ¿Qué devuelve? Así en calculadora, ¿verdad? ¿Y me ayuda? Menos 14. Y aquí viene un análisis para esto. ¿Qué devuelve la raíz de menos 14? Un número imaginario. Exacto. ¿Y nosotros estamos trabajando con imaginario? De momento no. No vamos a trabajar con imaginario. Entonces, la interpretación que yo le voy a dar a este resultado cuando se me llegue a dar, ¿cuál va a ser? Que no hay corte con eje X. ¿Por qué? Porque la solución de esta ecuación no está en los reales. Si hubiese corte, ¿qué hubiese pasado? Este hubiese sido positivo y usted sigue encontrando las raíces. ¿Y cómo van a ser los cortes? Los pares ordenados que usted va a formar van a ser la primera raíz, coma 0. Luego la segunda raíz, coma 0. Siempre va a devolver como cortes como pares ordenados. Pero en este caso, porque se ha dado esta situación, no hay corte con el eje X. ¿Estamos ¿Y si bien? no existiera raíz? Si no existiera ¿qué? Raíz como raíz de 35. Ah, esa sí existe. Lo que pasa es que no es exacta, pero puedo tener decimales, no hay problema. Sí. Sí. Si toman la otra ecuación, 3 por x más 1 al cuadrado, lo voy a hacer rápido porque estamos un poco ya sobre el tiempo. Más 1. ¿Qué es lo que sucede? Usted siempre le asigna el valor de 0 a y si está encontrando el corte con eje x. Y de acá va a ir haciendo un despeje. ¿Qué es lo primero que tiene que deshacer del lado derecho para poder despejar a la x? Su objetivo es despejar a la x. ¿Qué hace acá? Vamos, rápido. ¿Qué harían ustedes? Pasar al otro lado. Perfecto. ¿Cómo pasaría?
¿Sumar o restar? A restar, Restando. porque está sumando. Ajá, está el Facebook. Vamos ahora a enviar para este lado, ¿a quién? ¿A quién envío para acá? Es X más 1 al cuadrado igual a menos 1/3. Como está multiplicando, viene a dividir. ¿Qué harían ahora? Mi objetivo es despejar a la X. Aquí, Hacer la fórmula. no, eso lo puedo hacer, pero no me conviene. ¿Cómo deshago? Dígame. O puede elevar a los dos números al cuadrado. O sea, Sí, perdón, ¿cómo raíz. eso, extraigo raíz. Raíz a este lado y raíz a este otro. Pero ¿qué sucede de este lado? ¿Qué voy a tener? ¿La raíz de qué número? Un número imaginario también. Exacto. Entonces se me da otra vez el hecho de tener raíces complejas. Entonces acá viene la contradicción y nuevamente concluyo que no hay corte con el eje X. ¿Estamos bien acá? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien, el corte con eje X puede o no puede haber. Ya vean ustedes cómo identificar si lo hay o no. Corte con eje Y siempre va a existir. ¿Cómo voy a encontrarlo? Como estoy con el corte con el eje Y, asigno el valor de 0 a la variable X. Acá decido nuevamente si tomo a la general o la canónica. Solo lo voy a hacer con uno. Decidan en cuál lo sustituyo. Yo diría que en la canónica. Hagámoslo en la canónica entonces, aunque sale más fácil en la general, pero hagámoslo en la canónica. Entonces, como tengo la ecuación y igual a 3 por x más 1 al cuadrado más 1, entonces como y, el valor de x es 0, me quedaría y igual a 3 por 0 más 1 al cuadrado más 1. ¿Qué hago ahora? Simplifico acá. 3 por 1 al cuadrado más 1. Entonces esto me queda 3 más 1 igual a 4. El corte entonces siempre va a tener que concluir con eje X, con eje Y, perdón, es el par ordenado. La X, ¿cuánto va a valer? 0. Y la Y, el valor que encontré. Los cortes con el eje Y siempre van a ser de la forma 0, Y. Usted se va a dedicar a encontrar el Y. Los cortes con eje X siempre van a ser de la forma X, 0. Usted se va a dedicar a encontrar los X si es que habrá corte. ¿Estamos bien con esta parte? ¿Sí o no? Chicos y chicas. Por mi parte, sí. ¿Los demás? Sí. ¿Le puedo preguntar cuál es la forma canónica de la, creo que es la segunda, para corroborar si se ve? De literal B. Ujú. No lo tengo todavía. Si quiere me lo envíe y se lo reviso. Ah, ok. Se la enviamos con todo y gráfica y... Sí, ya todo. Y usted, el otro ejercicio está. No está muy atención, ¿verdad? Vale, vamos a hacer la tabla de valores para poder graficar. Fíjense que en esto de la tabla de valores vamos a tener un poco de cuidado, porque ¿quién es el dominio de la función cuadrática? Los reales. Yo no puedo evaluar a todo R. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque los reales son infinitos. No termino. Podríamos tomar como por ejemplo desde -2 a 2. Eso es lo que vamos a decir ahorita. Nos vamos a tomar unos valores y vamos a ver quién me va a decir cuáles valores voy a tomar en X, porque los que vamos a restringir son estos. No significa que los otros valores que no tomemos se quedan fuera, sino que estos son los que me van a ayudar a graficar. Estos son los que me dan la mejor información. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tabular? Nos vamos a ir al vértice y usted va a identificar quién es la componente X del vértice. Usted sitúa a esa componente X en su tabla de valores como el valor central, que en este caso es -1, ¿verdad? Lo que va a hacer es darse dos valores menores que él y dos valores mayores. Eso es nada más. Díganme dos números que estén antes de -1 y pueden ser decimales o enteros. Casi siempre funcionan mejor los enteros. ¿Quiénes serían? 2 y -3. -2 y -3. Entonces aquí estaría -2, -3. ¿Y después de -1? 0 y 1. 0 y 1. Entonces con esto va a bastar. Y el vértice que ya tenemos y los cortes con los ejes coordenados. Ayúdenme por favor con esta tabla de valores de una forma algo rapidina. Ustedes eligen si evalúan en la general o en la canónica. ¿En cuál van a evaluar? En la canónica sale más rápido.
3 por x más 1. Vale, pregunto, ¿habrá alguno de ustedes que tenga problema para evaluar tabla de valores? Dígalo ahorita y no tenga pena. ¿O todos ya están familiarizados con esto? ¿Qué se hace en una tabla de valores? Toma el x y lo sustituye acá y el valor que le devuelve es el y. Si hay alguno que tiene problemas para esto, dígamelo ahorita y ya le digo sin pena porque estamos aprendiendo. ¿Todos pueden evaluar? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué haría yo? Sería y igual a 3 por menos 3 más 1 cuadrado más 1. Aquí me va a devolver un y, entonces ese va a ser la componente x que evalué y el que me devuelva va a ser el y. ¿Habrá alguno que tiene preguntas en esto? No. Mientras ustedes hacen la tabla de valores, yo me voy a hacer el plano cartesiano. Y me dicen esos valores porque nos agarró la tarde. Hola. Ujú. ¿A partir de qué número vamos a agarrar 2 arriba y 2 abajo? A partir de la componente x del vértice, es decir, del h. El primero me dio 13. 13. Y el Tengo segundo me dio... 16. ¿El segundo? El segundo me dio 4. El tercero me dio 1. Es el vértice, tiene que ser 1. Ajá. Y el cuarto me dio 4. Porque es el corte. Y el otro me dio 3, el último. Bien, confirmamos estos valores, por favor. Sería 1,13. Esto no lo voy a graficar porque está muy arriba. Si son valores muy grandes, no lo grafiquen. O si solo habrá que hacerla. ¿Cómo se llama? Nada más prolongar, ¿verdad? Entonces vamos a graficar a estos padres ordenados. Menos 2,4. Estoy acá en menos 2, 4. Estaría por acá. El menos 1,1, que es el vértice. Está acá. El 0,4 está acá. Y estos otros me va a tocar prolongar, porque el menos 3,13, digamos que lo voy a colocar por aquí, para ser exagerado. Y el otro sería el 1,13. Solo es una representación, ¿verdad? Digamos que por ahí está 3. ¿Tiene sentido que la nube de puntos me describa una parábola que abre hacia arriba? Sí. Sí, ¿verdad? Porque el coeficiente A era positivo. Entonces lo único que voy a hacer yo es unir a esos puntos y prolongar. No significa que voy a llegar hasta ahí, sino que prolongar a esa gráfica. Y tengan cuidado porque eso no es como una V. Esto es un trazo suave, es como una U. Cuando vayan a graficar. Ustedes al examen tienen que llevar regla. Y acá vendría. Esta pizarra pues me cuesta mucho, así que por eso me queda algo fea. Entonces les quedaría más bonita. Y el rango ya lo habíamos deducido. Si ustedes se fijan, la función no está tomando valores abajo de 1. Ya lo habíamos deducido. Gráficamente se está cumpliendo. El rango sería desde 1 a más infinito. Todas las características que habíamos mencionado en teoría se cumplen para mi ejercicio. ¿Habrá preguntas? ¿Sí o no? ¿Podría hacerlo todo la pantalla más alejada para poder ver todo el ejercicio completo? ¿O lo va a subir? El documento no lo voy a subir ahora. Sí va a quedarles el enlace. Yo lo voy a ir por partes. Aquí está. No sé si ya tiene de esta. Y ese sí, allá. Pues acá sería esta nada más, ¿verdad? Ahí está. Sí, Bien, chicos, me pasé 2 minutos. De hecho, voy a las 9:05 con el otro grupo. Les queda de tarea a ustedes estos dos. Practíquenlo. Aquí la otra sesión hasta el día viernes, así que no se me vaya a helar con esto. Nosotros teníamos que haber cubierto hasta función radical. Le queda de tarea a usted que me vaya a leer lo de función racional
y me intente encontrarle el dominio. La función racional solo le vamos a encontrar el dominio. Les pido que intenten encontrarlo. Si no pueden, pues yo lo voy a explicar, pero necesito que ustedes se den la tarea de intentarlo. Le encuentran el dominio a esta función y me leen para el día viernes también cómo resolver desigualdades lineales y cuadráticas, porque lo vamos a usar en el dominio de la función radical. Llegaríamos hasta aquí. No sé si habrá alguna pregunta. Nos va a dar una retroalimentación el viernes sobre esos temas. Sí. A pesar que nos tocaba cubrirlo ahora, pero no me lo voy a saltar. Yo lo único que voy a hacer de una forma más rápida. Les queda de tarea a usted que lo estudie. No significa que yo no lo vaya a dar. Vamos a siempre adecuar los tiempos. Ya vamos a ver cómo hacemos, pero sí va a ser dado este contenido. Ok. ¿Preguntas? Yo tengo una. Entonces le mandamos los ejercicios a dónde, al correo o aquí. Mejor a Teams. Va. En Perfecto. un documento PDF, por favor. Va, gracias. Bien, chicos, no es que ya no quiera quedarme con ustedes, pero a las 9:05 llego al otro grupo. Así que un gusto para mí haber estado esta primera clase. Ustedes dirán cómo les pareció. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Espero que, pues, la idea es fomentar en ustedes el aprendizaje. No me quedó tiempo para la lista de asistencia. La voy a descargar. Les dije que sean puntuales. Hay unos que entraron bien tarde, si me fijé. Entonces aquí me aparece la hora que se conectó. Nos quedaríamos hasta acá entonces. Les queda de tarea a ustedes que hagan los ejercicios que les he dejado, lean la parte de la función racional que solo es encontrar el dominio y la parte de función radical. Sería hasta el viernes entonces, primero Dios, cualquier situación que se presente, yo les escribo al aula. Si ustedes tienen preguntas, pues me lo pueden hacer mediante Teams o mediante el correo para que sea una respuesta más inmediata. ¿Habrá preguntas? Sería estos ejercicios que nos acaba de llegar y la todo, guía. y el estudio. Y la guía. Ok. ¿Sí? También los de los PDFs que nos va dejando. Sí, ustedes trabajan la mayor cantidad de ejercicios posible. Ok. Bien, jóvenes, feliz día a todos entonces y un gusto estar con ustedes. Así que, Gracias. bienvenidos. Gracias igualmente. Gracias, señor. Nos vemos. Buen día.